Sí, gracias. Listo. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver, déjenme nada más localizar aquí la transparencia en la que vamos a iniciar. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Bueno, ahorita al menos a los que van llegando. Vamos el día de hoy a continuar con el tema de la justicia dentro del trabajo de los comités de bioética, de la bioética en investigación. Y pues vamos a hablar ahorita un poco de la investigación experimental, cómo se debe de llevar a cabo, ¿no? La clase anterior sobre todo estuvimos revisando algunos temas generales, algunos aspectos generales de la bioética y de la investigación y de la importancia de la justicia. Y ahora vamos a ver cuestiones más bien aplicadas, ¿no? Muy directamente aplicadas. Vamos a hablar sobre los ensayos preclínicos y clínicos, que ahora ya lo comentábamos el jueves con esto de la pandemia, pues todo el mundo ha seguido de cerca el desarrollo de las vacunas, ¿no? Entonces todo el mundo ha hablado, hasta la gente común y corriente habla de ensayos de fase clínica 2 y de fase clínica 3, sobre todo el año pasado cuando se iban desarrollando las vacunas, todo el mundo lo tenía muy, muy presente. Pero bueno, vale la pena hacer un repaso y ver algunas características específicas de estos ensayos, ¿no? ¿Qué características deben de tener? ¿Qué características deben de cuidar? Cuando queremos hacer un ensayo, pues hay que ser muy, muy cuidadosos con todo esto. Me parece que, por un lado, hay que ser muy cuidadosos, por otro lado, también me parece que se ha llenado mucho de burocracia, ¿no? Yo nunca había hecho investigación en humanos. Les comentaba, he estado promoviendo un protocolo de investigación para tratamiento de COVID. Es un tratamiento realmente sencillo, ni siquiera es un tratamiento propiamente, le llamamos un tratamiento coadyuvante con etanol, con vaporizaciones de etanol al 20%. Y ha sido un problema porque los comités de ética siempre, yo creo que intentando proteger a los pacientes, pero suelen poner demasiadas trabas para realizar el protocolo. Y bueno, por un lado está bien, pero por otro lado creo que todos los que nos hemos enfrentado a tratar de hacer un protocolo en humanos, pues nos damos cuenta que es una auténtica, tiene un aspecto burocrático muy pesado, ¿no? Por un lado es positivo porque sí se mejoran mucho los protocolos, pero por otro lado, pues también se obstaculizan mucho, ¿no? De hecho, pues, bueno, creo que para mí ha sido una experiencia muy interesante y antes yo había hecho siempre investigación más bien, pero desde el punto de vista o con ensayos preclínicos en animales y in vitro y in vivo. Trabajé mucho tiempo unos inhibidores, justamente trabajaba virus del, ¿cómo se llama? Virus herpes, estuve trabajando virus herpes durante casi 10 años cuando inicié mi investigación. Después dejé la virología y bueno, aprendí mucho del trabajo de investigación preclínica, y ahora que intenté hacerlo en clínica, pues sí, se encuentra uno con otros aspectos que tiene que estar cuidando, y también con un aspecto un tanto burocrático. Y no solo lo digo yo, creo que todo el mundo que ha trabajado con investigación en humanos, pues se ha enfrentado a este problema, ¿no? De los comités de investigación. Que bueno, sí es, por un lado decíamos es burocrático, pero por otro lado también es necesario. Bueno, pues vamos entonces a revisar estos pasos y pues todos ya sabemos muy bien que los estudios, los ensayos
de experimentación para farmacéutica, pues inician con los estudios preclínicos y después con estudios de fase clínica, que va de fase 1 a fase 4, y que revisaremos algunos detalles específicos, porque esto que decíamos, todo el mundo conoce cuáles son estas fases, pero pues hay que ver qué detalles son los que hay que cuidar, sobre todo cuando nos toca enfrentarnos a ya realizar un protocolo o a seguir un protocolo cuando estamos en comités de bioética, que es muy común. Muchos de ustedes, de los que se anotan a este diplomado, pues es porque están trabajando ya en un comité de ética en investigación. Y ahí pues se enfrenta uno a diversos problemas. Entonces decíamos, primero están los ensayos preclínicos. Déjenme mover aquí, se está viendo la base del Zoom. Está ahí bloqueando parte de la vista. Yo no sé si lo ven ustedes, pero al menos a mí sí me bloquea. Entonces, estos son los ensayos preclínicos y son básicos en la investigación farmacéutica. Empieza uno siempre, puede uno empezar con modelos computacionales. Ahora se han manejado algunos modelos computacionales del virus, del coronavirus. Se hicieron algunos estudios y puede uno estudiar algunas interacciones entre el fármaco y algún microorganismo, o el fármaco y alguna célula, si puede entrar o no, que son muy importantes. Tienen la gran ventaja de que pues, no causan ningún daño y sí aportan buena información. Y después vamos a tener los modelos in vitro e in vivo, que estos modelos tanto in vitro e in vivo, que son los ensayos preclínicos, se estudian tanto el mecanismo de acción, la efectividad, la dosis letal 50 en modelos animales. Hay cierta tendencia y ahí hay todo ese tema de discusión del uso de animales en experimentación, sobre todo cuando se tienen que sacrificar. Creo que cada vez somos más cuidadosos en ese trabajo. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer los primeros ensayos en vivo, que los hacíamos en ratón. Justamente probábamos concretamente la heparina, el condroitín, el dextransulfato. Los utilizábamos como inhibidores de virus herpes. Nos dimos cuenta que tenían un efecto, pero sobre todo tenían un efecto a nivel extracelular. Ya cuando ingresaba el virus dentro de la célula ya tenían poco efecto. Bueno, poco efecto y no tanto porque tenían efecto a dos niveles. Uno es antes de que el virus pudiera entrar a la célula, pero también el virus empieza a replicarse. Ustedes saben que, bueno, pues ahora ya todo el mundo sabe mucha virología. El virus crece dentro de la célula, se rompe, a veces revienta auténticamente la célula y salen todos los virus de una célula y infectan a las células aledañas. Entonces también veíamos eso, que el virus, que la heparina inhibe el ingreso de los nuevos virus a otras células. Claro que tenía la desventaja de que la heparina es un fármaco pues, con efectos secundarios importantes, ¿no? Anticoagulante. Pero de todas maneras era interesante y lo estudiamos, pues eso, tanto in vitro como in vivo en modelos animales. Y pues en términos generales, desde el punto de vista bioético o ético, a veces utilizamos demasiado la palabra bioética. A veces desde el punto de vista ético, es más que suficiente decir que desde el punto de vista ético, pues hay que tener cuidado, sobre todo en el manejo de los animales, ¿no? Hay que tener cada vez más cuidado con los animales. En algunos países hay que llevar un reporte muy específico de casi de cada animal que se va a utilizar. En algunos países pues han bloqueado inclusive la investigación en animales o la tienen muy regulada. Hay gente que se opone a la investigación en animales. Y ahí, bueno, pues realmente los animales han sido un modelo muy importante para poder entender la experimentación y los posibles efectos secundarios.
no siempre nos dan toda la información. Ya decíamos, en el caso de la talidomida que vimos el jueves pasado, sí se habían hecho experimentos en animales, pero no se habían hecho ensayos clínicos. Y entonces la lanzaron sin saber realmente qué efectos secundarios podía tener. Realmente de esa tragedia de la talidomida, pues prácticamente en todos los países a nivel mundial ya se empezó a exigir que cualquier nuevo fármaco llevara ensayos clínicos y que se supiera bien su posible efecto secundario, que es pues, de lo que se busca en estos ensayos. Los ensayos de fase clínica. Por aquí también entra este otro término que ahora se está utilizando mucho, que es en la medicina de translación, ¿no? Que busca pasar todos los resultados que se tienen de la experimentación, que son muchos, se conoce muchísima investigación experimental en modelos in vitro e in vivo, pues pasarlos a modelos in vivo. Digo, no tanto a modelos in vivo, sino llevarlos inclusive a la clínica, ya poder llevar estos estudios y este conocimiento que se tiene a la clínica. Yo estuve trabajando un tiempo ahí en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y hicieron unos laboratorios de 26 pisos, un edificio de 26 pisos en pleno Manhattan, que es ahí de los terrenos más caros a nivel mundial por metro cuadrado, ¿no? Y ese edificio de 26 pisos era justamente de medicina de translación. Era muy complicado porque a los investigadores les rentan los laboratorios. Entonces el investigador debe de conseguir recursos tanto para los experimentos como para pagar la renta de su área, ¿no? Pero buscan eso, la medicina de translación, tratar de trasladar esos resultados. No siempre es fácil, pero sí hay muchos conocimientos actualmente de experimentación in vitro e in vivo que se empiezan a poner. Y es interesante ahora de este trabajo que hice yo con modelos in vitro e in vivo, ahora se han estado utilizando, los están citando nuevamente, pues justamente por la posibilidad de utilizar estas moléculas tipo heparina, condroitina, dextran, que son moléculas con una carga polianiónica muy fuerte, y el virus justamente para ingresar, casi todos los virus para ingresar a la célula, primero se adhieren a carbohidratos que hay en la membrana celular del huésped. Ahí se pegan esos carbohidratos, después ya se unen a su receptor y finalmente entran a la célula. Entonces, pues son datos muy, muy interesantes y que ahora han venido a resurgir precisamente por todo este problema de la pandemia. Yo estoy convencido que uno de los tantos problemas de la pandemia pues ha sido la falta de virólogos. Hay muy pocos virólogos ya a nivel mundial. Y yo he oído hablar mucho a infectólogos, a médicos de medicina interna, pero no siempre tienen bien claro cómo funcionan los virus. Los virus tienen características muy, muy propias, ¿no? Que los hacen muy diferentes a las bacterias. Y eso que siempre los infectólogos, pues con todo el respeto que le tengo a los infectólogos, pero no es lo mismo manejar virus que manejar bacterias. Entonces, inclusive algunas de las precauciones que a veces se tomaban o recomendaciones que se daban, pues a veces eran excesivas, a veces, o no llegaban al punto, porque el virus se comportan de una manera muy, muy específica. Y eso lo sabemos pues, los virólogos, ¿no? Yo trabajé esos 10 años con virus y en ese sentido pues soy virólogo y conozco bien a los virus. Pero bueno, de los ensayos preclínicos pasamos entonces a los ensayos clínicos y vamos a ver qué características tienen estos ensayos clínicos. Las características básicas, el paciente, bueno, algunas características, el paciente requiere de capacidad legal,
Por ahí les pasé un capítulo de investigación en niños y en etapa prenatal. Es un capítulo que escribí hace unos 5 o 6 años, aquí con la Universidad Autónoma de Querétaro, que hay un investigador muy bueno, se llama Bob Hall, que es un norteamericano que se vino a vivir aquí a México ya desde hace unos 15 años, pero Bob Hall ha trabajado la bioética desde los 70s. Yo creo que en México es el investigador de bioética que tiene más tiempo trabajando bioética. Empezó antes que todos, antes aunque la doctora Marta Tarasco es una investigadora de la Universidad de Anáhuac. Creo que no entra en este diplomado, perdón, de bioética. Ella no da clase, pero ella fue la que empezó la bioética en México y fue la que tuvo el primer posgrado en bioética en América Latina. Eso no solo en México, sino en América Latina. Ella fue la pionera, ¿no? La doctora Tarasco. Pero Bob Hall empezó a trabajar en Estados Unidos desde los años 70, luego se vino aquí a Querétaro a principio de siglo. Es muy buen investigador. Hay otro que se llama Salvador Arellano, que ese no es buen bioeticista. Bueno, es de una corriente muy pragmática, muy utilitarista. Y en general es buen bioeticista, pero con esos defectos. Pero bueno, decíamos los ensayos clínicos, las características básicas de estos ensayos. El paciente requiere, decíamos, la capacidad legal. Los menores de edad necesitan permiso de los padres, necesitan información amplia, ¿no? El consentimiento voluntario e informado. Ya decíamos, el consentimiento fue uno de los primeros elementos que se descubrió justo después de la Segunda Guerra Mundial y de esos excesos que se hicieron en los campos de concentración. Y decíamos eso, que ya en el Código de Nuremberg ya se mencionaba que se requería el consentimiento, pero en aquel entonces todavía no se hablaba de que tenía que ser informado. Ya posteriormente se tomó esta característica, necesita ser informado. El ensayo siempre busca datos que no se pueden obtener por otra vía. En especial, hay mucha información que podemos obtener de los ensayos in vivo y es importante agotar las posibilidades de los ensayos in vivo. Dentro de esos ensayos in vivo también pues vale la pena mencionar cómo es que anteriormente se hacía mucha experimentación en modelos de primates y ya cada vez se utilizan menos los primates, está muy regulado ya eso, ya no se puede hacer experimentación con primates como antes se hacía, era muy común, ¿no? Por ejemplo, para problemas cardíacos, ya los ensayos in vivo se hacen primero en ratón o rata, ¿no? Pequeñas especies que le dicen, y después lo pasas a ensayos en cerdo. Ya cuando lo quieres escalar, lo haces en cerdo, ya no lo haces en primates. Y el cerdo está reconocido o aceptado que se utilice más para los ensayos. Y además que, bueno, el corazón de cerdo es también bastante parecido, un poco como el hígado, es más parecido el corazón del hígado. El corazón de cerdo es más parecido al de humano, o el hígado de cerdo también es más parecido al de humano. El de otros animales, por ejemplo, se trabajó mucho perro para experimentos a nivel cardíaco y se sabe ahora ya que desde hace mucho se sabe que el corazón de perro no se parece mucho al de humano, entre otras cosas porque tiene muchas anastomosis arteriales. Entonces, pues el infarto en los canes casi no lo puedes estudiar, prácticamente no lo puedes estudiar, ¿no? Pero bueno, son ensayos in vivo y que decíamos que no se pueden obtener por otra vía. Los ensayos in vitro y en animales, que evitan pues el sufrimiento físico o mental a los pacientes. Pero llega un momento en donde ya necesitamos pasar a los ensayos
in vivo. Bien, otras características generales, ya decíamos aquí el código de Nuremberg, que lo habíamos comentado en la clase pasada, el consentimiento, el diseño adecuado y justificado, no causar daños innecesarios y nunca se practicará si provoca lesión o muerte. Su riesgo no debe ser mayor que la importancia del problema en estudio, dirigido por personal científicamente competente. El sujeto es libre para poner fin, pues más que al experimento, a su participación en el experimento, y debe finalizarse si hay sospechas de que está causando daño. Y decíamos que este código de Nuremberg pues ya era muy positivo, ya era una buena aproximación a la investigación en humanos, pero no se aplicaba. No se aplicaba. El código de Nuremberg es del año 48. Pues vemos todo el efecto o toda su ausencia, brilla por su ausencia en los ensayos de talidomida. Solo se habían hecho ensayos preclínicos para talidomida y sí se echó, digo, hizo falta en los ensayos clínicos, ¿no? Eso estaba el código de Nuremberg, pero nadie lo aplicaba. Entonces, pues otras características básicas es que siempre tenemos que ver riesgos contra beneficios, ¿no? Buscar siempre un riesgo mínimo con un beneficio claro para el paciente, no solo a futuro, sino también para el paciente que va a participar en el protocolo. Cuando un fármaco es nuevo, pues cuando se va a probar un fármaco nuevo, por ejemplo, necesitamos áreas que protejan adecuadamente a los sujetos contra los riesgos de experimentación, ¿no? Vamos a ver ahorita, sobre todo en la fase 1 de experimentación, se necesitan área con terapia de urgencias. Hay laboratorios que se dedican a eso, solamente a hacer ensayos de fase 1. Vamos a ver por qué es el más arriesgado de todos los ensayos, son los ensayos de fase 1. Entonces, se realizan dentro de un área donde se tiene terapia de urgencias. En un caso de que haya una reacción alérgica, pues se puede tratar al paciente, al sujeto de experimentación. El equipo que conduce el experimento debe estar entrenado y calificado, y se necesita un análisis epidemiológico importante, ¿no? Número de pacientes por investigar, el método de reclutamiento, los criterios de inclusión y exclusión, los controles con el fármaco de uso estándar, ¿no? Se necesita un buen control siempre, y el control siempre tiene que ser con el fármaco estándar, ¿no? Contra el estándar de oro, a veces le llaman. Y en algunos casos, ahí hablaremos también del efecto placebo. ¿Cuándo puedo comparar mi fármaco contra un placebo y cuándo no lo puedo comparar contra un placebo? En general, siempre tiene que ser, si hay un tratamiento ideal, tiene que hacerse contra el tratamiento ideal. Pero eso, en el paso de los ensayos in vitro a los ensayos in vivo y a los ensayos en pacientes, pues sabemos que siempre hay un salto grande. Yo por ejemplo, de los grandes errores que se cometieron aquí en los tratamientos para el COVID, pues fue ese, el paso de ensayos in vitro a ensayos en humanos. Todo el uso de la ivermectina, de la cloroquina, de la acitrocina, que todos sabemos que se estuvieron utilizando, pues el gran error fue ese, que habían resultados en ensayos in vitro y querían utilizarlos a nivel clínico. No solo querían, se utilizaron a gran escala. Yo desde que los vi esas propuestas, yo sabía que no iban a funcionar, porque los virólogos lo sabemos bien. El paso de in vitro de un resultado in vitro a la clínica es un salto muy grande, es demasiado grande. Fármacos que funcionan a nivel in vitro hay miles, ¿no? Pero para que funcionen realmente en pacientes, necesito primero hacer ensayos in vivo y que ahí me demuestre la funcionalidad, y sabemos que casi nunca funciona.
la mayoría de los fármacos que se utilizan para ensayos in vitro, en virología, casi nunca funcionan, casi nunca. Entonces, bueno, eso es algo que sabíamos los virólogos, pero en fin, ahí se quedó atorado bueno, se utilizaron, una vez se entiende que porque había pocos recursos, ¿no? Había pocos recursos para enfrentarse a la pandemia y bueno, pues se utilizaron además cloroquina y acitromicina, los dos causan arritmia a nivel cardíaco. Entonces, bueno, pues realmente en ese sentido, lo que yo les comento, sí hicieron falta mucho más trabajo de virólogos. Entre otras cosas, bueno, es interesante, ¿eh? Con confianza espero no salirme más del tema, pero creo que es interesante y además pueden presentar sus puntos de vista, ¿eh? Yo lo agradezco. Pero algo más les iba a comentar de la pandemia, pero bueno, ahora se me escapó. Pero bueno, seguimos aquí con los estudios clínicos, las características generales. Sabemos que los sujetos deben tener libertad de retirarse del experimento en cualquier momento del ensayo, si se sienten física o mentalmente incapaces de continuar, ¿no? El equipo médico también puede y aún debe detener el ensayo si observa señales de peligro. Ese es a veces un problema en los comités de bioética, es que revisan el protocolo de investigación, pero después no le dan seguimiento. Y se le tiene también que dar seguimiento a los protocolos, sobre todo por eso, si se ven señales de peligro, efectos secundarios indeseables, más frecuentes de lo que se esperaba, pues debe de detenerse ese protocolo, o a veces también puede suceder lo contrario, ¿eh? Puede ser que el protocolo ya esté demostrando que el fármaco está funcionando muy bien y entonces ya hay que quitar los grupos controles, ya hay que someterlos también a tratamiento porque ya están manifestando un buen efecto, ¿no? Creo que son las menos ocasiones, pero a veces sucede. Bien. Entonces ya después de ver estas características generales y que muchos las conocemos, pues podemos hablar de los ensayos clínicos. Empezamos con los ensayos de fase 1, con un grupo pequeño de personas sanas. Analiza los efectos físicos y la seguridad del medicamento. Estudia el metabolismo del fármaco, su biodisponibilidad y la bioequivalencia, efectos secundarios y adversos y en dosis incrementadas. Pues sabemos que los estudios de farmacodinámica que son especialmente, y biodisponibilidad son especialmente importantes en esta fase, ¿no? Se ven los niveles de algún fármaco a nivel sanguíneo, contra el tiempo, ¿no? En horas, y pues se administra el fármaco, ven como generalmente sube y luego va disminuyendo hasta que se queda una última fase final, se da la segunda dosis, vuelve a incrementarse, y con eso se puede saber qué concentración tiene. A veces se ve en sangre, a veces se ve en algunos otros tejidos. Conviene que se vea cuando tiene que llegar a algún tejido específico, pues se tiene que investigar qué tanto llega a ese tejido. No, sabemos que no siempre es sencillo, sobre todo cuando tiene que llegar, por ejemplo, al sistema nervioso central, pues es muy difícil. Y pues los estudios son todavía más complejos, pues porque tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, pues sí ya lleva un riesgo importante, ¿no? Mucho más alto que el de la muestra de sangre, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto se estudia en la fase 1, ¿no? Decíamos que una de las primeras preguntas es ¿qué tan seguro es el tratamiento? Y por eso el nivel de riesgo es alto. ¿Por qué es alto el nivel de riesgo? ¿Por qué creen ustedes que sea alto el nivel de riesgo en la fase 1?
Porque son las primeras pruebas en humanos. Son las primeras pruebas, ¿no? Sí, ya. Humanos. Entonces, pues ahí todavía no sabemos exactamente qué efecto va a tener en el humano. Puede causar una reacción alérgica severa, ¿no? Y eso entonces, pues debemos de tenerlo muy, muy ubicado. Y por eso se hacen en laboratorios especiales, ¿no? O dentro de hospitales, cerca del área de la terapia intensiva. O son así, laboratorios donde tienen esta zona de tratamiento de urgencias, y si algún paciente presenta una reacción, pues se debe dar auxilios inmediatamente. Se utilizan diversas dosis, se determina qué dosis son más aconsejables. Generalmente son de corta duración, dura de pocas semanas a pocos meses. Generalmente son pocos participantes. Pues es interesante mencionar también que ahora para el COVID se siguieron todas las fases, se cubrieron todas las fases. Yo no pensé que las pudieran hacer en tan poco tiempo, porque regularmente se tardan mucho en sacar adelante todas las fases, desde la fase 1 hasta la fase 4, pues suelen ser muy lentos, ¿no? Esos estudios suelen tardarse mucho tiempo. Por ponerles un ejemplo, los primeros virus, los primeros coronavirus que se empezaron a estudiar, aparecieron a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y fue precisamente también coronavirus de SARS, ¿no? Un síndrome de respiratorio severo agudo. El COVID-1 se conoció desde principios de siglo y se empezaron a hacer vacunas. Y esas vacunas, desde que se empezaron desde el principio de siglo, apenas iban en fase 2. No habían pasado de fase 2, 20 años para fase 2. Y dije, bueno, puede ser que lo saquen en 2, 3 años las vacunas, y no, las sacaron, pues prácticamente en menos de un año las tenían ya listas con las 4 fases de ensayo clínico. Claro que ahí ayudó mucho todos estos otros ensayos que se tenían ya antes del coronavirus 1. Eso hizo que saliera realmente rápido estos nuevos virus, y salieron rápido y a veces un poco al vapor, ¿no? Parte de la discusión en torno a la aplicación de la vacuna, y mucha gente que no se la quiere aplicar, pues ha sido por eso, porque fue realmente demasiado rápida la aplicación de estas fases. Entonces se quedó un tanto trunca estos ensayos clínicos. Algunos quedaron, yo lo sentí, quedaron un tanto truncos, realmente, pero dentro de lo que cabe, quedaron un tanto truncos, pero dentro de lo que cabe bastante bien. Sí, sí se sabía ya de sus efectos secundarios, sus posibles efectos secundarios. Se hicieron ensayos, además, no, aunque fueron muy a la carrera, sí se hicieron en miles y hasta decenas de miles de pacientes en fase clínica. En fase clínica llegaron hasta fase 3, ¿no? De varios miles de pacientes. O sea, sí, no fueron ensayos tan al vapor. Lo único que sí se echó de menos, me estoy adelantando un poco a las fases de ensayo, pero no importa, es interesante. Lo que sí se echó lo que echamos de menos fue unos ensayos a largo plazo. En sí, debía de haberse, hubiera sido muy conveniente unos ensayos a 1 año, a 2 años, que no se podía hacer, pues la pandemia estaba en una situación muy crítica. Pero bueno, el número de participantes generalmente decimos son relativamente pocos, son algunas decenas de participantes, suelen ser suficientes para un ensayo de fase clínico 1. De la fase 1 entonces pasamos a la fase 2. Esta fase 2 pues revisa la eficacia del medicamento en grupos de pequeños a medianos de pacientes, depende de la enfermedad. La duración generalmente es mayor a 1 año, ¿no? Aquí, fíjense, es interesante
De nuevo, vean cómo es que las fases son largas. Se dividen los pacientes en grupos control experimental, se comprueba algo muy importante en esta fase 2 es que ya es en pacientes. En la fase 1 son voluntarios sanos, mientras que ya en la fase 2 se lleva a cabo en pacientes. Y la duración suele ser, decíamos ya mayor a 1 año, y se comprueba el medicamento contra el tratamiento estándar ya aprobado o contra placebo. Contra el placebo, que es uno de estos temas que también a veces se discuten mucho. Si se puede hacer contra placebo, se puede hacer siempre contra el fármaco estándar y siempre se tiene que hacer contra el fármaco estándar. Es lo ideal siempre. Si hay un fármaco que está funcionando, no se puede dejar al paciente sin tratamiento. Casi sobra decirlo, ¿no? Es muy evidente esto. Y lo ideal es que sean ensayos en doble ciego. No sabemos, yo creo que la mayoría de ustedes saben lo que es un ensayo de tipo ciego y doble ciego, pero pues para los que no lo sepan lo comentamos rápidamente. Ciego es que el paciente no sepa si está tomando el fármaco aprobado o el fármaco tradicional, o si está tomando un placebo o está tomando el nuevo fármaco. Y doble ciego es que sobre todo quien va a revisar los resultados de la investigación no sabe si el paciente tomó o no el fármaco, debe de analizarlo sin conocer directamente al paciente. Inclusive el médico que está revisando al paciente también lo ideal es que no sepa si tomó placebo o tomó el nuevo fármaco, de tal manera que no se vea influido por lo que espera observar, ¿no? Bueno, en este ensayo clínico fase 2, ya la pregunta central es esta: ¿qué tal funciona el tratamiento? ¿Qué tal está funcionando el tratamiento? El nivel de riesgo es moderado, sobre todo porque ya se conoce algo de información sobre la seguridad del medicamento, pero todavía hay cierto riesgo. La duración es mediana, también no menos de 1 año, decíamos. El número de participantes, pues lo ideal es que sean alrededor de 100 pacientes. Ya dan una información suficiente para... Aquí les quería poner yo este ejemplo del uso de Suramin. Fue uno de los primeros antivirales para el HIV. Y es interesante porque fue uno de los primeros fármacos, el primer fármaco que se utilizó. Y es un ensayo de allá de los años 80. Y fíjense cómo es que es un ensayo de fase 2. Nos sirve de comparación. Aquí lo probaron en 12 pacientes. Realmente el grupo es pequeño. Y todavía uno veía en esos ensayos, y por eso es por lo que lo pongo, esos ensayos de fase 2 todavía veía uno muchos errores. Sobre todo por esos años, ¿no? En los 80 todavía no se tenía tanto cuidado en el manejo de los protocolos. Esto desde, por ejemplo, el tamaño de la muestra es pequeña. Y les daban dosis distintas, algunos les daban 1000, a otros 500 microgramos, ¿no? Algunos por 7 semanas, otros por 12, otros por 18 semanas. Algunos iban excluyendo el estudio, en fin, simplemente sirve un poco. Les pongo otro ejemplo de fase 2 de terapia génica. Se llama SERCA2A. Esta proteína es importante, es pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esta proteína SERCA2A es una proteína que es una bomba de calcio. Como bien sabemos, este tipo de bombas no es porque exploten, sino porque bombean calcio a nivel cardíaco
Ustedes saben que el corazón está constantemente, el calcio en el corazón está constantemente entrando de manera intracelular y luego sale extracelularmente, pero sale al retículo sarcoplásmico. Entonces, pues se tiene que estar bombeando muy rápido el calcio, ¿no? Cada segundo entra y sale calcio rápidamente. Uno de los principales problemas de los pacientes con insuficiencia cardíaca es que esta bomba de calcio deja de funcionar, deja de producirse. Entonces, pues aquí el doctor Roger Hachard, con el que trabajé allá en Estados Unidos, estuvo probando esta bomba de calcio en ensayos de fase clínica. Entonces, se pone esta bomba de calcio se pone en un adenovirus. Es un virus adeno asociado, AB dice, virus adeno asociado, no es propiamente adenovirus, sino un virus adeno asociado que es mucho más pequeño el virus y es mucho menos inmunogénico. Y bueno, a principios de siglo estuvo usando mucho el adenovirus. Bueno, pues ahora hemos visto cómo se estuvo usando el adenovirus y lo están usando. Es más, ya a muchos nos tocó que nos aplicaran adenovirus en la vacuna. Existía cierto temor de que el adenovirus pudiera causar una reacción alérgica severa. De hecho, pues uno de los primeros casos a nivel mundial que frenó en buena medida la terapia génica fue un paciente, un joven que le estaban aplicando un adenovirus con un gen para tratamiento, no me acuerdo si para una aminodeshidrogenasa, no me acuerdo exactamente cuál era el tratamiento que daban, pero el paciente falleció, secundaria a una reacción alérgica al adenovirus, ¿no? Yo tenía ese temor que pudiera haber una reacción alérgica severa por el adenovirus. Finalmente no, se ha estado aplicando a gran escala y hay pocos reportes. Es más, yo no conozco reportes de problemas por adenovirus, así de reacción alérgica, ¿no? No, tampoco lo he buscado específicamente. No sé si alguno de ustedes supiera. Sería interesante que lo comentara. Pero bueno, vean aquí este ensayo. Decíamos ensayos de fase 2. Terapia génica. Entonces, fíjense, aquí hicieron 4 grupos de pacientes. Este es un ensayo que publicaron en el 2014. Vean cómo es que son cerca de 15 pacientes con placebo y luego como 8 o 10 pacientes con diferentes dosis de virus adeno-asociados. Una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Y fíjense cómo es que aquí ya se ven algunos resultados. Bueno, les explico cómo funcionó el ensayo y cómo está aquí graficado. Aquí es en meses, fíjense cómo es que la duración de meses está 1 mes, 6 meses, 12 meses, 36 meses. Tiene un seguimiento de 3 años de los pacientes. Y luego van viendo cada paciente cómo va reaccionando y entonces pues un triángulo vacío es un infarto al miocardio. Un cuadrado, ¿cómo se llama? Con mancha negra, es que fallece el paciente. El cuadrado vacío es trasplante, ¿no? Entonces, le van dando seguimiento. Vean ustedes los pacientes con placebo, como es que muchos de ellos tienen eventos los primeros 12 meses. Varios de ellos fallecen, otros necesitan ya trasplante cardíaco, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido el paciente sigue su tratamiento normal. Pero vean ustedes, los que tienen una dosis baja también tienen muchos eventos aquí
alrededor del primer año, con una dosis intermedia tienen menos eventos. La dosis alta parecería que es la que mejor está funcionando, ¿no? De todas maneras, no es un efecto así tan claro. Todavía no es un efecto así tan definitivo, pero sí se veía mejoría, ¿no? Necesito preguntarle al doctor Hashar en qué van estos ensayos, porque han seguido haciéndolos. Pero aquí nos sirven, pues, sobre todo de ejemplo, ¿no? Aquí está, miren, WHF, olvidaba decirles, es insuficiencia cardíaca total, ¿no? LVAD es Left Ventricle Artificial Device, ¿no? Es bombas artificiales de ventrículo. Bueno, entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de un ensayo de fase 2. Y a veces estos ensayos de fase 2 pueden dividirse en 2 etapas. Podemos hacer primero una fase 2A que se llama ensayo piloto. Y ahí vamos a ver la eficacia del medicamento en un grupo pequeño de pacientes, antes de hacer un ensayo más grande, de un ensayo de fase 2, donde puede ser que ya sea lleguemos a 100 o cientos de pacientes, generalmente 100, 200 pacientes. Puedo hacer este ensayo piloto. Se dividen los pacientes en grupos igual, control experimental, 30 a 50 pacientes totales es un buen número. Igual prueba la fase 2 de un nuevo medicamento contra el tratamiento estándar ya aprobado o contra el placebo. Nosotros, el ensayo que seguimos de alguna manera proponiendo de nebulizaciones con etanol en pacientes con coronavirus, pues lo propusimos así, un ensayo piloto, ¿no? No podemos nosotros hacer un ensayo de fase 2 grande con cientos de pacientes, pues es muy complicado, ya necesita uno muchos recursos. De hecho, para 50, 70 pacientes que lo íbamos a hacernos o que lo queremos hacer todavía nosotros, pues ya es un grupo grande de pacientes. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor. Doctor, yo nada más quería conocer entonces cómo, si es lícito, no, si es ¿no? el empleo del placebo en las primeras 2 fases. Si hay tratamiento conocido, por ejemplo, si vamos a utilizar un antibiótico, no puedo compararlo contra placebo, ¿no? Porque hay ya un tratamiento bien conocido. Y no puedo utilizar un tratamiento placebo, pues porque pongo en riesgo al paciente. Entonces no se puede, no podemos aceptar un protocolo donde quieran comparar contra placebo. Por ejemplo, aquí en el caso del coronavirus, que no había tratamiento útil, se podía utilizar placebo. Ahí sí. Es otro ejemplo donde sí se puede utilizar contra placebo. Entre otras cosas, pues porque se sabía, bueno, ya en aquel entonces no se sabía, lo más seguro es que muchos ensayos se habían probado contra cloroquina o contra acitromicina, pero era claro que no había ningún tratamiento. Cuando no tiene riesgo el paciente, a veces puedes compararlo contra el propio paciente. Puedes hacer que el paciente sea tu placebo y después le das tratamiento. Si es, por ejemplo, por decir algo, una enfermedad de piel, ¿no? Alguna infección a nivel de piel que no hay tratamiento. Entonces, primero le das a tu paciente, puedes hacer 2 grupos. Y a un grupo primero le das placebo y después le das tratamiento, y al otro grupo primero le das tratamiento y luego placebo, ¿no? Entonces, sobre todo te interesa el grupo ese, donde tú le diste primero el placebo y después el tratamiento, que es algo, vamos a pensar, una infección de piel,
leve. A ver, se me ocurre que tú quisieras quitar algún tipo de mancha a nivel de piel, y por decir algo, que tú encontraras un tratamiento para vitiligo, me estoy ahorita inventando. Bueno, pues el vitiligo no es letal. Entonces, pues podrías darle primero el placebo y luego el tratamiento, ¿no? Y ya comparas a tu mismo paciente. Tu paciente te sirve de control. Y ahí sí se puede, ahí por ejemplo podría estar justificado utilizar un placebo porque sigue, bueno, hasta donde sé, o hasta donde sabía, ya no sé si últimamente hay tratamientos para vitiligo, creo que empieza a salir ahí por ahí algo, pero no tienes problema en dejarlo con un tratamiento placebo, porque pues no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Okay? De acuerdo, muchas gracias. No, un perdón, al revés, con confianza hagan las preguntas, ¿sí? Bueno, este es entonces el ensayo de fase 3, ¿no? En la fase 4 son la aplicación ya en población abierta. Espérame, no, nos falta revisar la fase 3, que era, estuvimos hablando de la fase 2A, y pasamos a la fase 3. La fase 3 es ya en un grupo grande de pacientes, deben ser varios cientos o miles de pacientes. Decíamos, para el COVID fueron ensayos en miles de pacientes. Yo creo que hasta decenas de miles, yo recuerdo, sí, de 30, de 50,000 pacientes los probaron, ¿no? Sobre todo en Brasil, recuerdo los ensayos en Brasil, en India, en muchos países estuvieron probando estos ensayos de fase 3. Fíjense, regularmente duran de 2 a 3 años. Aquí tuvieron que hacerse todo, se hizo de manera muy rápida, casi al vapor, pero yo creo que dentro de lo que cabe se cuidaron muy bien las fases. Sí, decíamos hace rato, lo que faltó fue más tiempo, ver efectos a largo plazo. Ahorita están siguiendo grupos a largo plazo, ya muchos de nosotros inclusive tenemos ya casi un año con las vacunas. Bueno, yo no tanto, yo la mayoría en México la recibimos en abril o mayo. Y se están siguiendo a los pacientes. Aquí ya dan conocimiento amplio sobre eficacia, beneficios, reacciones adversas al medicamento. Es indispensable antes de su comercialización. ¿Qué se pregunta en esta fase 3? Pues se pregunta qué resultados a largo plazo se observan en un grupo considerable de personas. El nivel de riesgo pues ya es menor porque se conoce más información acerca de seguridad y eficacia del medicamento. La duración es larga, regularmente es una duración larga, y el número de participantes ya es grande, ya decíamos, hasta decenas de miles se utilizó ahora para el COVID. Y luego la fase 4, que es la aplicación en población abierta. Para fines prácticos, actualmente todos estamos participando en esa fase 4. Yo creo que ya todos habremos recibido la vacuna. Pero realmente ahora ya cuando se aplica en la población abierta, perdón, cuando se aplica ya en la población abierta se tiene que seguir dando seguimiento. Se da bajo vigilancia farmacológica. Ahí ha habido con el COVID una gran discusión porque algunos reportan muchos efectos secundarios, otros reportan menos efectos secundarios. Ha habido así, sobre todo los grupos antivacunas, sabemos que han estado muy preocupados y ellos aseguran que hay muchísimos efectos secundarios. Yo creo que han exagerado. Yo creo que han tenido dos problemas los grupos antivacunas.
Una es que han exagerado los efectos secundarios, ¿no? Y han querido hablar de miles de muertos por la vacuna, cosa que no es cierta. Y por otro lado es que no le han dado seguimiento. Hubiera sido, o sería muy interesante que alguno de estos grupos antivacunas estuviera dando seguimiento a los efectos secundarios. Eso sería muy interesante, porque también la industria farmacéutica en general lo que dice es que da muy pocos efectos secundarios. En general las farmacéuticas están hablando, por ejemplo, del efecto de tromboembolia. Hablan de un paciente en 1.000.000 que le da tromboembolia y más o menos un paciente en 4 millones de aplicaciones de vacunas fallecen por esa tromboembolia, que es un número pues muy, muy bajo y muy aceptable, ¿no? 4 millones de pesos. Aquí tenemos que comparar, ¿no? ¿Contra qué tenemos que comparar esta muerte por 1.000.000? ¿Contra qué la tenemos que comparar? Para decir, hombre, pues son poquitos los que fallecen. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos darnos el lujo de decir, bueno, 1 en 1.000.000, si se ha aplicado ya 5.000 millones, pues es probable que hayan fallecido 1 en cada 4 millones? Estás hablando de 250 por cada 1.000 millones de vacunas, ¿no? ¿Por qué podemos decir que son pocos los pacientes que han fallecido? O sea, 250 si se ha aplicado en 5.000 millones, puede ser que hayan fallecido 1.000 pacientes. Con datos de la farmacéutica, ¿por qué podemos decir que son pocos pacientes los que han fallecido? No, no. De entrada uno dice, bueno, ya 1.000 a nivel mundial. ¿Por qué podemos decir que son pocos? Nadie. Son pocos cuando los comparo contra los que fallecerían si no diera yo la vacuna. Ok, vamos a suponer que hayan fallecido 1.000 pacientes con todas las aplicaciones por efectos de la vacuna. Pero si no hubiéramos aplicado la vacuna, habría fallecido entre el 1 y el 2% de la población. El 1% de la población serían como 70 millones de fallecimientos. Entonces, entre 70 millones de fallecimientos por el virus contra 1.000 que han fallecido por la vacuna, se justifica, ¿no? Lo ideal es que no falleciera ninguno. Si no hubiera sido tan letal la pandemia, seguramente que no se habría aplicado esta vacuna, ¿no? Y en ese sentido yo comprendo a los antivacunas, se preocupan por estos aspectos. No sé cómo lo ven ustedes. Sería interesante. Es que en este tema en concreto, doctor, por lo menos lo que a mí me ha tocado experimentar, es que ha faltado un contexto de serenidad para poder tratar el tema fuera del ámbito académico. O sea, aquí lo estamos tratando en un ámbito académico con mucha objetividad y con serenidad respecto a los números, emociones, pero socialmente mezclan temas de conspiración, temas políticos. En Estados Unidos se convirtió bueno, todavía es un tema básicamente partidista de golpeteo entre dos grandes grupos políticos. Y también se mezclan en ocasiones aspectos religiosos incluso, ¿no? Ha sido un tema de ciencia, ¿verdad? Para muchos. Sí. Entonces, respondiendo directamente a su pregunta, mi opinión al respecto es que este tema en concreto ha estado muy influido por la dinámica social por encima de la dinámica, digamos, científica o académica, y que
ya llega un punto donde creo que ya llegó a ser un factor para poder considerar realmente todos los estudios en relación con las vacunas. Se va a necesitar tiempo y distancia y serenidad para poder ver con objetividad que sí y que no, ¿verdad? Bueno, eso es una primera opinión. Sí, sí, no, pues es muy valiosa, efectivamente, que te da ya todo el contexto del problema, que tiene una parte social muy importante, ¿no? Que además, pues, a todos nos tomó por sorpresa, tanto la pandemia como las vacunas mismas tuvieron que sacarse de una manera muy rápida. Todo el asunto del uso de embriones para las células que se utilizaron también era todo otro tema de discusión. ¿No? Fueron 2 embriones que se utilizaron para obtener células de cultivo y que se vienen utilizando desde los 60s y 70s. En fin, era todo otro tema de discusión ahí muy interesante y no solo interesante, sino pues complejo, dramático, auténticamente, ¿no? Se tuvieron que tomar decisiones pues casi sobre la marcha de la aplicación de vacunas y de utilizarlas con una fase 3 a medio vapor. Es así, la fase 3 quedó a media, sobre todo por el tiempo. Lo ideal hubiera sido esperarse varios años, pero si te esperabas varios años, pues ya no tenías tiempo de aplicarla. Y sí se han visto el beneficio de las vacunas ha sido muy claro, ¿no? Me tocó oír así de primera mano un caso de una pareja unos esposos ya grandes, pero él no quiso aplicarse la vacuna, y la esposa sí se la aplicó y el esposo a los 2 les dio COVID y él falleció de COVID, ¿no? Ella no, ella sobrevivió, ella tuvo un COVID, vamos a decir, mucho más leve. Entonces, pues sí en fin, son temas de discusión muy complejos, ¿no? Y se sigue discutiendo el tema. Y pues todo esto tiene que ver, si se dan cuenta, todo esto tiene que ver finalmente con la justicia, con la aplicación de vacunas. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Aquí prácticamente terminamos esta primera parte de la clase. Si hubiera alguna pregunta, pues también. Sí, yo tengo una pregunta. Estaba viendo la evaluación Sí. de clase. Tienen algunas referencias a las embarazadas en los ensayos. No sé si lo vamos a ver explícitamente o si sería algo que tendríamos que ir preguntando. Bueno, ese es justo un capítulo que escribí yo sobre los ensayos en pacientes embarazadas, en etapa prenatal. Es decir, ahí cuando estás hablando de mujeres embarazadas, pues piensas también en el bebé, ¿no? En el embrión. Y no lo tengo pensado revisar aquí en el día de hoy, pero está ese capítulo que pueden leer y que creo que es bastante completo, ¿no? Y si quieres, dale una revisada y después lo comentamos. ¿Te parece bien, Rodrigo? De acuerdo, vienen en las lecturas, entonces, de lo busco. Sí, es una de las lecturas que es justo un capítulo que revisé Perfecto. yo hace ya hace 5 o 6 años. Viene el caso de la talidomida descrito a detalle. Creo que está interesante el capítulo, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo es que en el caso de las mujeres embarazadas, pues es mucho más complejo hacer investigación, pues porque está en juego, hay en riesgo a los 2 pacientes, ¿no? Al embrión, al ser humano en etapa embrionaria o en etapa fetal, y a la mujer. Entonces es mucho más complejo hacer todavía investigación en mujeres embarazadas. Pero hay que tenerlo siempre en consideración. Tienes que considerar ahí a los dos pacientes. Se habla de intereses entrelazados, ¿no? Porque a veces pues, necesitas curar a uno
el riesgo lo lleva el otro. Entonces, pues necesitas estar ahí valorando, ¿no? El riesgo-beneficio es todavía más complejo en ese caso. Aquí finalmente se ha estado aplicando la vacuna a mujeres embarazadas. Pues ahí también lleva cierto riesgo. No sé en qué vaya eso, fíjate. Si la vacuna alcance a pasar barrera placentaria o no. Es una pregunta interesante. De todas maneras, algo que ha justificado también el uso de las vacunas, a pesar de que no están todavía tan conocidas, pues es que el virus, a veces la gente dice preocupada, es que me están aplicando un genoma externo, que no sabemos a ciencia cierta qué me puede hacer ese genoma. Bueno, sí, efectivamente que llevas riesgo por un genoma que te están aplicando externo, y es más, en ese sentido, en humanos se había probado poco. Por ejemplo, los fragmentos de RNA casi no se habían utilizado en humanos. Había solo ensayos experimentales. Pero bueno, el virus produce RNA a cantidades estratosféricas, logarítmicas, ¿no? Debe crecer a fases logarítmicas y produce RNA igual a cantidades logarítmicas. Y se replica. Esa es la gran diferencia. El virus que tenemos es un RNA que se está replicando a nivel de todo el organismo, en todos los, bueno, no sé si en todos, pero en muchos tejidos, mientras que la vacuna solo funciona a nivel local. Seguramente que ustedes ya lo sabrán. La vacuna no se replica, aunque nos apliquen adenovirus. El adenovirus es un adenovirus mutado que no puede replicarse, ¿no? Le faltan genes para replicación. Entonces produce la proteína en las células donde entró, la mayoría locales, algunas a nivel sistémico, pero deben ser pocas, y no se replica. Entonces, bueno, pues esa fue una gran diferencia, ¿no? Bueno, creo que es interesante y no podíamos dejar de lado el tema de la vacuna, pero yo creo que ahí el tema del embrión habría que pensar si las vacunas podrían tener algún riesgo hacia el embrión, si están pasando o no barrera. Debe ser muy difícil que pasen la barrera, ¿eh? Yo veo difícil que pasen barrera placentaria. No me lo había preguntado hasta ahorita que preguntaste, Rodrigo. Y ahí hice la asociación entre coronavirus, que también he seguido, he dado varias, me ha tocado dar algunas conferencias del tema, del coronavirus por lo mismo, ¿no? Pues ha sido interesante de seguir. Bueno. Gracias, pregunté yo, fui Marcial. Muchas gracias. Ah, perdón, sí. Perdón, ¿tú eres? Marcial Padilla. Marcial Padilla. Ah, sí, Marcial. Marcial Padilla. Gracias, Disculpe, Marcial. tengo cerrada la cámara porque precisamente me estoy recuperando de una neumonía de coronavirus. Entonces, no estoy en las mejores condiciones, pero vamos muy bien, ¿eh? Ya estamos saliendo. Sí, ok. Sí, cuídate. Sí, ya se te oye bien, ¿no? Cuando quedan muchas secuelas, se oye todavía la respiración agitada. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya te vas recuperando. Entonces, bueno, decíamos esto, los virus crecen a niveles estratosféricos, pero bueno, el sistema inmune ya cuando lo reconoce y lo elimina, funciona muy bien. Y eso, vamos a empezar a ver efectos secundarios a mediano plazo. Vamos a ver efectos a mediano plazo de la vacuna, quizá empiecen a salir. Y también eso, por ejemplo, no ha sido fácil diferenciar cuáles son efectos secundarios y cuáles son enfermedades comunes del propio paciente, ¿no? Todo eso ha sido muy complejo. Y todavía no es fácil hacer una discriminación entre unos y otros. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta, antes pasará. Yo le quería preguntar su opinión, doctor. ¿Qué opina de la vacunación obligatoria en lugares de trabajo, en centros de estudio, etcétera?
vamos a ver, obviamente que a nivel de población yo pienso que no puedes hacer una obligación general, ¿no? Ese es un hecho. Sé que han habido, no sé si hayan habido países donde la hayan aplicado de manera obligatoria. Sé que tipo Israel, Inglaterra han sido más incisivos, pero no sé si llegó a ser obligatorio. Y a nivel población no creo que no creo que puedas hacer una vacunación obligatoria. Ahora, en lugares de trabajo es una buena pregunta. De hecho, yo no me la había planteado como tal. Y yo creo que no debe ser tampoco obligatoria, ¿no? Quizás en centros de salud sí, donde tienes un riesgo, donde estás manejando pacientes. Ahí yo creo que sí podrías hacerla obligatoria, ¿no? ¿Tú cómo la verías de obligatoria, sobre todo en centros de trabajo? ¿Tú cómo lo verías, Rodrigo? Y los demás también a ver cómo lo verían obligatorio a nivel de centros. Yo creo que en centros de salud sí podrías, a quien maneja a pacientes con COVID, sí, puedes hacerla obligatoria. A otros que no manejan pacientes COVID, quizá podrías dejar un poquito más amplio este, a la opinión, pero ¿tú cómo lo verías, Rodrigo? Bueno, yo estoy de acuerdo que a nivel poblacional no se debe de hacer como obligatorio y en centros de trabajo tampoco. Ya cuando es el área específica de manejo de pacientes con COVID y tal, eh, pues lo tendrá que pensar más, pero en general no estoy de acuerdo. O sea, bueno, no me parece correcto que sea obligatoria la vacunación. Eh, Digo, le pregunto porque ahora estoy con el tema de la universidad, ¿no? Que es vacunación obligatoria para todos si quieren ir presencialmente. No sé, o sea, entiendo que la vacuna reduce muy poco el riesgo de contagiar, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, la vacuna realmente tiene beneficio personal, ¿no? Para quien la usa, pero no para no contagiar a otras personas. ¿Es así o...? Bueno, yo creo que sí tiene beneficio a los dos niveles, es decir, Ok. aunque se ha dicho que no disminuye la contagiosidad, yo pienso que sí, debes tener títulos virales más bajos cuando tienes la Ok. vacuna. El primer efecto, y ese es el más claro de todos, es que disminuye la letalidad del virus. Eso está muy claro. Entonces, casi todos los que reciben vacuna, o más bien, casi todos los que reciben la vacuna no llegan a terapia intensiva ni mueren por COVID. Es el efecto más claro que tiene la vacuna. Y algunos han dicho que no disminuye contagiosidad. Yo soy de la opinión que debe disminuir también contagiosidad. Tienes anticuerpos, se produce menos cantidad de virus. Cuando se produce el virus hay anticuerpos ahí que lo inhiben. Este, pero, pero sí, realmente yo no había inclusive caído en cuenta de eso. Yo justo estoy ahora, este semestre empiezo a trabajar con Tecnológico de Monterrey. Nos pidieron la cartilla de vacunación, ¿no? Y, pero, pero no pensé eso, que efectivamente fue obligatorio, ¿no? Y los que no pueden entrar. Sí, yo pienso que debería de darse libertad, pero el que no tiene cartilla de vacunación tendría que ser mucho más estricto este, a nivel de medidas de precaución, es decir, debería de llevar siempre cubrebocas, aunque ahorita todo el mundo lo vamos a estar llevando de todas maneras. Yo creo que ahorita todavía sí es pertinente que fuera obligatorio, ¿no? Pero sí es un problema. ¿Te ha tocado ver casos de alumnos que no quieren vacunarse? Sí, tengo un caso cercano de una persona que no... tuve un caso cercano de personas que no se querían vacunar y que lo hicieron por ese tema de vacunación obligatoria. Y pues hasta las lágrimas llegó el asunto porque realmente no querían vacunarse.
Y bueno, ahorita tienen la primera dosis y falta todavía la segunda se la tendrían que poner ya estando en clases porque tendrían que esperar 2 meses. Eh, y bueno, yo personalmente yo no estoy vacunado. No me quiero vacunar ahorita Ujú, por motivos personales y pues tengo el ujú, tema de que no voy a poder entrar a campus. Ah, bueno, además a mí me acaba de dar COVID. Entonces me recomendaron que no me vacunara ahorita por lo mismo de que me acaba de dar. ujú. Este, entonces ando ahí en el hilo, pues todavía no sé qué va a pasar, ¿no? Con mi caso. O sea, lo que sí siento que ya ha llegado a niveles un poco extremos es, por ejemplo, yo le planteo al doctor o a la persona encargada, pues, el caso de que qué pasa con un alumno, por ejemplo, que le da coronavirus y que no puede asistir a clases presenciales y me dice, no se van a grabar las clases, no se va, o sea, no puede tomar esas clases, tiene que pedir apuntes o lo que sea, ¿no? Todo para hacerlo exclusivamente presencial y para orillar a la vacunación, ¿no? Y así algunos abusos, ¿no? Que ya ahí es donde yo no estoy tan convencido o sea, siento que sí se han realizado algunos abusos, ¿no? Con el tema de la vacunación y es lo que me causa un poco de conflicto. Ujú. Sí, sí. Bueno, pues digo, por un lado ha sido un tema, lo que te comentaba hace rato, les comentaba a todos hace rato, que nadie esperábamos, ¿no? Esta pandemia, nadie nos esperábamos una pandemia de este estilo, apenas estamos aprendiendo de las pandemias. Yo lo platicaba con mi profesor, mi director de tesis de maestría, ¿no? Que la maestría la hice, fue la que hice con virología. No nos imaginábamos que pudiera darse una pandemia de esta magnitud, ni como que pensábamos este, que sería fácil de resolver, ¿no? Y entre otras cosas que no acabábamos de entender bien la pandemia del 1919, no, hasta ahora yo creo que se ha entendido mejor qué fue lo que pasó entonces. Pero yo lo que pensaba es, bueno, la pandemia del siglo pasado, pues ya se vio que con medidas generales, hidratación, el paciente salía adelante sin mayor problema. Y no, el asunto es que el virus se va a nivel de alveolo, ¿no? Y a nivel de alveolo es letal, ya lo vimos. Ya, ahorita han sucedido dos cosas, entre que la gente ya tiene vacuna, entre ya entonces da de manera más leve, o que el virus está mutando y los virus van quedando. Yo siempre dije eso desde el principio de la pandemia, dije, los virus más letales se mueren con su paciente y los virus menos letales son los que empiezan a sustituir al virus más letal. Entonces, yo creo que a mediano plazo lo que va a suceder, yo esperaría ya, por ejemplo, el próximo semestre, es que ya podamos estar más seguros de que el virus, bueno, no sé si el próximo semestre, quizá 1 o 2 años, ya sabremos que los virus que están circulando ya todos son leves, o la gran mayoría son leves, y entonces sea más fácil de tomar medidas menos estrictas, pero sí lo que dices, yo no había pensado, ya me dejas ahí con una duda, ¿no? En fin, pues como podrán ver, son temas complejos y, y que yo creo que sí se tendría que ver es esto, ¿no? Sé que algunas de las clases se van a dar de manera, ¿cómo llaman? Híbrida, ¿no? Es decir, presencial y en línea, pero creo Sí, que hay, deben ser hay, pocas, ¿verdad? hay distintas modalidades. Una es presencial alterno, haz de cuenta, unos van unos días y otros van otros. Otra es Ujú, híbrida, que unos van y otros se quedan en casa y toman las clases de casa. ujú, Presencial total también está. Y remota, que todos en casa. ujú, Pero digo yo al menos, por ejemplo, el 90% de mis clases son presenciales total. O sea, no. ujú, ujú. Sí, 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 debieron de pensar más en un modelo híbrido, ¿no? Todavía, sí, yo pienso igual. sí. Pero bueno, pues Pero si bueno, muchas quieren, gracias por sus comentarios.
No, sí, creo que es interesante. Y digo, sé que casi sale del tema, ¿m? Pero finalmente son cuestiones de bioética, tienen que ver con justicia. Vean, fíjense cómo es que es un caso que estamos viviendo, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con fases clínicas, inclusive de investigación. Estamos en fase 4. ¿M? Este, eh, y, y por eso vale la pena discutirlos. Y además algo conozco del tema, entonces ya me dejas además con la duda. Después, al terminar la clase, nos quedamos como para compartir información y luego quedar en contacto, ¿no, Rodrigo? Y ahorita Sí, vamos a dar así los 3 minutos de descanso que siempre doy en las clases de 2 horas. 3 minutos y continuamos con la clase. ¿Les parece bien? Bueno. Bueno, pues entonces continuamos. Continuamos aquí con la clase. Continuamos. Vamos a hablar algunas de las características que debe tener un protocolo de investigación. ¿Qué características básicas tiene? ¿No? Entonces, algunos de los... déjenme aquí agrandar un poco. Es que aquí... Ahí está, ahora sí. Entonces vamos a hablar de las características que debe tener un protocolo de investigación, tanto los que van a trabajar en comités de bioética, bueno, que inclusive están trabajando pues, en comités ya de bioética, pues deben de ir cuidando una serie de aspectos en cualquier protocolo de investigación, qué características debe tener, tanto, sobre todo ahorita revisaremos sus características básicas. Sabemos que tiene muchos apartados, un protocolo de investigación, sobre todo cuando se va a hacer investigación en humanos, pero hay que empezar por las características básicas, ¿no? Que eso, bueno, pues cualquier formato de protocolo tiene sus apartados y eso hay que cuidar que estén todos los apartados completos. Pero bueno, necesita en primer lugar tener un valor científico y social claro, ¿no? Que ayude a mejorar la salud o el bienestar de la población, ¿no? O a que al menos genere información importante de la función de sistemas biológicos humanos, aunque no tenga una aplicación inmediata, ¿no? A veces queremos siempre una investigación con resultados que se puedan aplicar, farmacológicos, y no necesariamente. A veces nos puede ayudar a conocer mejor el funcionamiento, la fisiología del organismo. Tanto el diseño como la conducción del protocolo debe ser de manera científica, es decir, las consideraciones éticas siempre son parte integral del protocolo, pero todo debe ser completo, bueno, casi sobra decirlo, pero vamos a decir que aquí estamos mencionando 3 aspectos: el diseño, la conducción del protocolo y las consideraciones éticas. Los 3 aspectos tienen que estar muy bien resueltos. Un protocolo que falla en algún aspecto científico, pues no es un buen protocolo.
y si le falta también algún aspecto ético, tampoco. ¿Cómo se deben seleccionar a los pacientes? ¿Qué criterios se van a hacer para la selección de los pacientes? En primer lugar, tiene que ser equitativo, ¿no? Con la misma oportunidad de participar, tiene que ser aleatorio. Si se va a dar beneficio al paciente, pues se debe de cuidar que todo el mundo pueda participar, que participe un número mayor de pacientes. O, por ejemplo, si tiene beneficio al paciente, pues que no solamente se le dé el tratamiento durante el protocolo, sino que después de que se termine el protocolo, se pueda seguir administrando al paciente ese tratamiento, ¿no? No siempre es fácil, porque a veces son tratamientos muy costosos. Pero eso hay que estar cuidando. Lo ideal es que el paciente continúe con su tratamiento, ¿no? El estudio debe ser aprobado por un comité de bioética en investigación, requiere consentimiento informado del paciente. Esto quiere decir que el paciente comprende el experimento de manera completa. Ahora que hice este protocolo que les decía de tratamiento de COVID con nebulizaciones, la carta de consentimiento informado es una carta larga, hay que dar una serie de informaciones muy complejas al paciente. Nosotros hicimos una carta de 2 páginas de largo, 2 cuartillas, para explicarle al paciente toda su información. Entre otras cosas, piden que, por decir algo, el paciente sepa qué otros protocolos se han hecho similares a cuántos pacientes van a participar, hay que darle a conocer el mismo protocolo. Entonces es una información muy larga. A mí a veces me parece inclusive excesiva. Si quiere uno darle toda esa información al paciente, pues necesita uno explicarlo durante más de media hora. Pero en principio está bien, yo creo que está correcto eso. No está forzado por amenazas o por coerción, el paciente debe participar de manera siempre libre. Hay que estar vigilando otros posibles efectos secundarios no previstos y reportarlos al coordinador del estudio. Hay que cuidar la privacidad del paciente. La característica que todo el mundo sabemos, que el paciente puede unirse o refutar el experimento sin afectar su tratamiento. Eso es algo importante, no solo que se siga, sino que el paciente también lo sepa. Que puede salirse del protocolo y no habrá ningún efecto para él, ¿no? Debe asegurarse de que todos los pacientes tengan los cuidados mínimos para su enfermedad. Eso hay que cuidarlo con todos los pacientes. Fíjense cómo es que son características que, sobre todo para los que están en comités de bioética, que son varios de ustedes, siempre que se ha dado este diplomado, varios, porque están en comités de investigación, hay que estarse asegurando eso, ¿no? No solo a la hora de aprobar el protocolo, sino también darle seguimiento. Esos son los objetivos del comité de bioética en investigación. Ya decíamos que en inglés se pronuncian IRBs, ¿no? Institutional Revision Board. Se les llaman los comités de investigación. Siempre hay que minimizar los riesgos de los pacientes. Hay que estar haciendo un balance entre el riesgo y el beneficio. Hay que asegurarse de que el paciente da su consentimiento informado. Perdón, hay que planear la selección de los sujetos y las bases epidemiológicas del trabajo. Eso conviene hacerlo bien. Perdón, déjenme tomar otro poquito de agua. Hay que planear bien esta selección de sujetos.
Aquí, por ejemplo, a veces hay que hacer un cálculo de pacientes, del número de pacientes que van a participar, sobre todo en protocolos de fase 2. A nosotros nos pedían ese cálculo, pero ese cálculo no es fácil de hacer, no tanto por el cálculo matemático que hay que realizar, sino sobre todo porque para poder hacer ese cálculo yo necesito haber hecho primero un ensayo previo con los pacientes. Entonces, cuando hablábamos del ensayo fase 2A, ese fase 2A no requiere un cálculo de número de pacientes. El cálculo de número de pacientes ya es en la fase 2 propiamente, o 2B, como la quieran llamar, y la vamos a hacer en base a esa fase 2A. En la fase 2A, pues lo ideal es poner entre 30 a 50 pacientes. Depende del protocolo que vayan a realizar, pues puede cambiar también, puede modificarse, porque hay enfermedades donde no puede uno conseguir pacientes. Por ejemplo, estas enfermedades hereditarias, a veces a nivel nacional se tienen solamente 5 o 10 casos registrados o pocas decenas de casos registrados. Entonces, a veces se puede justificar hacerla en menor número de pacientes, ¿no? Cuidar la privacidad de los sujetos y la confidencialidad de los datos, y proteger los intereses de los investigadores y la institución. Ahí el Comité de Bioética, en ese sentido, es muy importante porque el comité debe de identificar posibles problemas legales que se puedan presentar. Cuando son comités de investigación, el comité debe de prever esos posibles problemas que se pueden presentar. Deben minimizar los malentendidos que podría llevar a demandas judiciales o retiro de apoyos económicos. Todo eso lo tiene que estar cuidando el comité de investigación. Luego, por ejemplo, aquí, pues encontré por ahí este mecanismo de aprobación del protocolo que es interesante, ¿no? Siempre parte del investigador principal. Este investigador principal lo presenta al jefe de departamento del hospital, cuando es dentro de un hospital. Y de ahí entonces se pasa para el comité de investigación en bioética, que va de la oficina, pasa a todos los miembros del comité. Se hace después la reunión del comité en investigación. El comité da un resultado que puede ser una aprobación, una desaprobación, un retraso, o se piden nuevos datos para continuar el protocolo, ¿no? La revisión del protocolo. Fíjense cómo es que en paralelo, mientras se le da a los miembros del comité, pues vale la pena que haya un comité revisor primario o alguien que lo revise primariamente, ¿no? A veces antes de pasarlo a todo el comité puede convenir que lo revise solamente alguien, de manera que revisa rápidamente, ve qué es lo que, algunas carencias ya muy evidentes, y a veces en lugar de que tenga que dar toda esta vuelta, que suelen ser vueltas de semanas o meses, a veces de trabajo, al menos semanas, pues un primer revisor puede disminuir ese tiempo, porque el primer revisor puede devolver al investigador principal y pedirle una serie de características para que ya cuando le llegue al comité en investigación vaya más completo, ¿no? Fíjense cómo es que a veces necesitamos también consejo legal, hay que tener ahí algún abogado al que sepa de bioética. En ese sentido, urgiría ya a nivel nacional que la gente estudiara maestrías en bioética. En un hospital regularmente el comité de bioética sabemos que es casi siempre voluntario, pero se requiere, yo creo que ya se requeriría en un hospital, y más si se llevan muchos protocolos de investigación, se requiere gente que haya hecho maestría en investigación. Porque muchas veces
el asunto es más complejo y cuando todo es a nivel de voluntarios, el problema es que no tienen mucho conocimiento del tema y a veces hay asuntos legales, hay asuntos médicos complejos, ¿no? Miren, por ejemplo, regresándome a este protocolo que les he comentado de nebulizaciones, ahorita está detenido, en principio lo rechazó un comité de investigación, pero ese comité de investigación lo conforman médicos generales sobre todo, o médicos especialistas, pero que no saben de bioética. Entonces, algunas de las objeciones que nos ponen, pues no son ya ni siquiera pertinentes, o ya están revisadas en el protocolo, están muy bien revisadas. Y dicen, no hay lo que faltan, hay dos cosas, ¿no? Yo detecté dos cosas, que lo digo no para quejarme de mi protocolo, sino porque yo ya veo ahí defectos. Una, no revisaron bien el protocolo, cosas que me pedían que según ellos no estaban resueltas, ya están resueltas en el protocolo. Entonces dicen, bueno, entiendo que no tienen tiempo de revisar un protocolo. Imagínense ustedes un protocolo de 40 páginas, y como mi protocolo pues revisan, es un comité estatal de bioética. Imagínense ustedes un comité de bioética que revisa 6, 8 protocolos al mes. Pues revisar 6, 8 protocolos que pueden tener varias decenas de páginas, ¿no? A veces llegan, inclusive casi un libro completo, decenas de páginas, centenas de páginas. Cuando vienen de industria farmacéutica son protocolos muy largos de estudiar. Entonces se necesita ya gente que esté contratada para realizar a tiempo completo estos protocolos. Se requiere gente que tenga la formación en la maestría en bioética, con formación en salud pública. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Pero es interesante, ¿no? Es interesante aquí todos estos principales elementos que son los que tienen que conjugarse para llevar a cabo un protocolo. Y después los dilemas bioéticos en investigación. Bueno, no, estos dilemas ya los mencionamos, ¿no? Otras características generales de los protocolos es que debe tener proporcionalidad de riesgos y beneficios. Eso siempre hay que estarlo balanceando, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene? ¿Qué beneficios puede llevar? Si se mencionan los riesgos específicos, si los resultados se van a evaluar de manera independiente por alguien, si se va a proteger la privacidad de los pacientes. La carta de consentimiento informado debe quedar claro que es participación voluntaria, que sepa que puede retirarse del estudio. Hay que explicar concretamente que se trata de una investigación, qué procedimientos experimentales le vamos a aplicar. Los beneficios potenciales para el paciente y la sociedad en general, los procedimientos y tratamientos alternativos, la garantía de recibir respuesta de sus preguntas o aclaraciones, compromiso de darle información actualizada del estatus y del protocolo en general. Lo que les decía hace rato, son muchas características que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Molestias y riesgos esperados, la forma y probabilidad de asignación de cada tratamiento, ¿no? Cuando van a haber varios brazos, a veces se les llaman brazos, ¿no? Grupo control y experimental, que le quede claro qué grupo puede quedar. La gratuidad de todos los tratamientos, estudios a realizar, es importante, ¿no? Circunstancias por las que se puede dar por terminado el estudio, la duración del mismo, número aproximado de participantes. Toda esta lista de requerimientos en la carta de consentimiento informado, pues son las que
fíjense, aquí continúan, son las que te piden en un protocolo común y corriente, ¿no? Común de investigación en humanos. Número de participantes en la investigación, posibilidades de que acceda a sus registros, compromisos del investigador, corroborar que el consentimiento informado se extienda por duplicado, datos de contacto directo con el investigador principal, justificación en caso de que la investigación sea con población vulnerable, ¿no? Que eso también van a hacer ustedes un pequeño protocolo, un pequeño trabajo con población vulnerable, que ahí ya también se va a ampliar, ¿no? Pero vean ustedes todo lo que se requiere. Estos requerimientos los saqué de este protocolo que estoy realizando. Y vean ustedes la cantidad de información que le debemos de dar al paciente. A mí me parece inclusive un poco excesiva, ¿no? Demasiada información para el paciente, ¿no? Por ejemplo, garantía de recibir respuestas a sus preguntas, pues es obvio que las va a tener, ¿no? No sé por qué tiene que ir en una carta de consentimiento informado. El estatus del protocolo en general, no sé si también sea pertinente que el paciente tenga acceso a esto, pero así lo solicitan, ¿eh? Los comités de bioética. Bueno. Vemos un par de aspectos más, ya casi vamos. Pues es más, ya terminamos. Ya no nos da tiempo. Bueno, quedó por ahí un poco lo de las patentes, y vamos a revisar un poquito más, pero bueno, ya lo comentamos algo durante la clase. No sé si, creo que ya no queda ningún otro alumno ahorita presente, o bueno, más bien de los alumnos que quedan. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, porque ya estamos sobre el tiempo, pero con confianza, si quieren preguntar algo de las características del comité, los ensayos clínicos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por lo que, sí, por mi parte, yo creo que ha estado claro, o sea, de lo expuesto, yo no tengo ninguna pregunta de lo que está expuesto. Ya sí, al revisar el material a detalle hay algo, por lo menos por lo que me respecta, algo más, pues no sé si haya posibilidad de consultarse. Sí, con confianza, ¿no? Me pueden escribir a mi correo. Mi correo es mramosk@yahoo.com.mx. Y si no, también lo tiene en mi correo. De hecho, me van a mandar los trabajos. Yo creo que a ese correo me lo pueden enviar, ¿no? Estaremos en contacto con la revisión del tema. Lo haré rápido. Otras veces le he dejado un poco y ahora lo voy a hacerlo, a ver si en esta semana que viene, en 2 semanas, porque ahorita vamos a empezar, justo empezamos clases en el TEC de Monterrey, pero en 2 semanas yo espero ya tener los resultados, ¿no? Y no sé si hubiera alguna otra pregunta, y si no, pues agradecerles tanto a ustedes como a los organizadores, ¿no? Por su participación, ¿no? Y eso, cualquier duda, con confianza. Sí, muy amable. Muchas gracias por el tema. Yo tampoco tengo dudas. Como dice Marcial, a lo mejor ya revisando durante, la presentación, a lo mejor pudiéramos por ahí molestarlo al correo que nos compartió. Y con respecto a lo que comentaba Rodrigo de las vacunas, pues también estoy en una posición como que es un poco restrictivo que estén solicitando algún documento o que estén solicitando a todo el mundo que se vacune. O sea, pienso que es importante, coincido con usted que eso va a disminuir ¿cómo le llamó? ¿Contagiosidad? Sí, la contagiosidad del virus. Sí, es correcto. Entonces pienso que sí va a disminuir eso, pero hay gente que todavía pues no tiene acceso ni siquiera a las vacunas por el área en la que están. Yo personalmente ni siquiera he podido descargar ¿cómo se llama? El documento desde la página oficial.
y tengo los medios, entonces no me imagino cómo estará una persona que ya se vacunó y no tiene los medios para ir. Entonces pienso que de pronto es algo restrictivo, pero supongo que todavía se está trabajando en el tema. Sí, yo creo que no debería de hacerse obligatorio. Y quizás los que no se vacunaron, entonces llevar medidas de precaución más estrictas, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, para proteger a la gente. Precisamente ayer mi jefe, el doctor Cisneros, que también está en la clase, y yo estábamos platicando sobre las implicaciones que el virus tiene sobre la placenta. Entonces ya no solamente se está afectando a o sea, nosotros, una persona que ya está físicamente, sino a un pequeño que está en formación. Sí, sí. Sí, eso ha sido un problema. Yo sé que a la mayoría de las embarazadas inclusive también las han estado vacunando, ¿no? Pero sí, lleva ahí el riesgo, ¿no? No todos estamos tan convencidos de... Y bueno, en ese sentido yo creo que sí nos quedan todavía muchas dudas. Debería de darse un seguimiento más cercano. Así es. Yo pienso eso, que todavía el riesgo del virus es mayor que el de la vacuna, ¿no? En varios órdenes de magnitud. Pero pues sí, yo creo que ha faltado ahí más trabajo. Y faltará, nos queda, todavía yo creo que yo calculo que todavía van a ser al menos 2 o 3 años más con todas estas dudas, ¿no? De vacuna, no vacuna, obligatoria, no obligatoria. Es correcto. En niños, no en niños. Eso todavía sigue ahí. La discusión. Y deberíamos de estar investigando, deberían de crearse grupos, se me ocurre ahorita, grupos de investigación específicos que estuvieran investigando así, bien pagados, y que tú dijeras, a ver, vamos a investigar qué está pasando con los efectos secundarios de la vacuna. Podría ser interesante plantearse algo así. ¿Tú también estudiaste en el TEC de Monterrey o no? No, doctor, yo soy de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de Coahuila, de la UAM. De Coahuila. Ok. Sí. De Saltillo, Coahuila. De Saltillo, ok. Es correcto. Ok. Bueno, pues muy bien, creo que ha sido interesante también discutir todos estos temas, ¿no? Pues porque está todavía ahí en la mesa de discusión todo esto. Yes. Bueno, ok. Perdón, doctor, no anoté bien su correo. ¿Cuál es? Perdón. Sí, es mramosk. Sí. Arroba. Sí. mramosk. Todo en minúsculas, arroba, y luego es yahoo.com.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ándale, sí, Marcial. Ok. Bueno, pues si no hay nada más, quedamos en contacto, todavía no nos despedimos. Yo les mando el resultado de su trabajo, ¿no? Traten de hacer un buen trabajo, seguro que les va a ser muy útil. Revisen las bibliografías anexas. Un defecto muy común que veo en estos trabajos que luego me envían es que no ponen referencias bibliográficas. Traten de hacer referencia desde el artículo desde su ensayo hacia los artículos que hayan utilizado, ¿no? Eso es algo importante, eso. Me fijo mucho en las referencias. Y bueno, pues estamos en contacto y les agradezco mucho la paciencia y el gusto además de haber estado con ustedes. Esperemos que sigamos colaborando en algo más. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Nos vemos, sí. Rodrigo creo que ya no quedó, ¿verdad? Por ahí ya no lo veo. No, ya se salió, doctor. Ok, bueno, después consigo su correo. Bueno, pues gracias, ¿eh? Buen fin de semana, hasta luego. Sí, Buen fin de gracias. semana a todos.